Relatos Sempiternos. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en que estén escuchando esto. Bienvenidos una vez más a este espacio donde compartimos aquellas historias que hacen que se nos erice la piel cada vez que las escuchamos. La historia que les voy a compartir en esta ocasión sucedió en el Estado de México, una tierra de contrastes donde lo moderno convive con algunas calles que simplemente parecen haberse quedado atrapadas en el tiempo, protegidas por una oscuridad que a veces es mejor no desafiar. Muchos de ustedes seguramente han escuchado hablar de los lamentos en la noche, de esa presencia que parece recorrer los canales y las calles solitarias de nuestros pueblos, pero pocos realmente han tenido la desventura de ver de frente aquello que se oculta detrás del llanto. Pónganse cómodos, apaguen las luces si les es posible y déjense llevar por la narración. Hay recuerdos que no se borran con los años. Mi tía Luisa suele contarme esta historia con una seriedad que aún me eriza los vellos de los brazos, porque ella no es de las personas que inventa cosas para asustar. Ella estuvo ahí, ella escuchó lo que nadie quiere escuchar. Todo ocurrió hace ya varios años. Ella era joven y, como cualquier otro joven, sentía que la noche le pertenecía. En aquella ocasión había ido a una fiesta en una zona del Estado de México, donde por aquellos años todavía quedaban muchos terrenos baldíos y calles poco iluminadas. En aquel entonces se les hizo tarde como suele pasar. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando emprendieron el camino de regreso. En total eran 3 personas, mi tía Luisa, su mejor amiga Elena y el novio de esta, un muchacho llamado Ricardo. Aquella noche estaba inusualmente callada. Ni siquiera los perros callejeros que suelen ladrarle a cualquier sombra hacían ruido. Solo se podía escuchar el eco de sus propios pasos caminando sobre el pavimento desgastado. De pronto, un sonido rompió el silencio. No se trataba de un grito. Tampoco se trataba de un viento fuerte. Era un lamento, un sonido largo, agudo, que parecía venir de todas partes y a la vez de ninguna. Mi tía Luisa se detuvo en seco. Sintió un frío repentino que le recorrió la columna vertebral. Un frío que no era del ambiente, un frío que le nacía desde adentro. ¿Escucharon eso? Su amiga Elena le asintió totalmente pálida mientras se aferraba al brazo de su novio. Pero Ricardo, él simplemente se rió. Él era de esos hombres que se creen valientes ante lo desconocido, que piensan que todo tiene que tener una explicación lógica. Seguramente es el viento de los cables o quizás algún animal. No tienen por qué asustarse. Continuaron caminando por unos cuantos metros más, pero aquel sonido volvió. Esta vez estaba mucho más cerca que antes. Ya no se trataba de un lamento lejano. Era un llanto desgarrador, una manifestación de dolor tan pura que les oprimía el pecho. Se trataba de la Llorona. No había duda de ello. En ese momento el instinto de supervivencia se activó. Elena, al borde de las lágrimas, gritó que tenían que correr. La casa de mi tía ya se podía ver a lo lejos al final de la calle. Corrieron con el corazón martillando en sus oídos, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado, tal como si estuvieran corriendo dentro de un sueño. El llanto los perseguía, moviéndose entre las sombras. Mi tía Luisa dice que sentía la presencia justo detrás de su nuca, un aliento gélido que lo obligaba a no mirar atrás. Llegaron a la puerta de la casa, entraron tropezándose y cerraron la puerta con llave, jadeando, buscando aire, pero cuando las 2 mujeres se miraron,
El terror las volvió a invadir de nuevo. Estaban solas. Ricardo no estaba con ellas. Elena empezó a gritar desesperadamente. Gritaba que no podían dejar solo a Ricardo, que algo malo le iba a pasar. Mi tía, aunque paralizada por el pavor, sabía que no podían abandonarlo. Despertaron al tío Manuel, que se encontraba dormido. Al ver el estado de las muchachas, tomó una linterna y sin preguntar más salió con estas a la calle. Afuera la calle estaba sumergida en un silencio sepulcral. Ya no había llantos, solo había una neblina baja que parecía reptar por el suelo, y a unos 50 metros de la entrada fue donde lo encontraron. Ricardo estaba tirado en medio del camino boca abajo. Cuando el tío Manuel lo volteó, se dieron cuenta de que estaba completamente desmayado, con el rostro blanco como la cera y la piel totalmente fría. Parecía como si hubiera estado adentro de un refrigerador. El tío Manuel, como pudo, cargó a Ricardo y finalmente lo metieron a la casa. Tardaron mucho en lograr que recuperara la conciencia y, cuando lo hizo, sus ojos no eran los mismos. Tenía la mirada perdida de alguien que ha visto algo que su mente no está diseñada para procesar. Aquella noche Ricardo ya no quiso hablar. Se limitó a temblar bajo las cobijas con el corazón acelerado, tal como si fuera un animal herido. Fue hasta la mañana siguiente cuando los primeros rayos del sol trajeron un poco de seguridad que les contó lo que había pasado. Dijo que mientras ellas corrían, él decidió detenerse. Quería mostrarles que no había nada. Quería encarar a la broma o al animal. Se quedó parado a mitad de la calle, totalmente desafiante a lo que fuera. Miró hacia la oscuridad de donde venía el sonido y simplemente no vio nada. ¿Lo ven? Se los dije, aquí no hay nada. Pero cuando se dio la vuelta, ella ya estaba ahí. A pocos centímetros de él se alzaba una figura alta. Esta estaba vestida con un traje de novia que parecía estar muy desgastado. El blanco del vestido estaba manchado de tierra y humedad. Ricardo levantó la mirada, esperando ver un rostro humano bajo el velo traslúcido de aquella figura. Pero lo que vio fue una calavera, un cráneo amarillento con las cuencas vacías, llenas de una oscuridad absoluta y una mandíbula que parecía moverse en un eterno lamento silencioso. No se trataba de una máscara, no era un disfraz, parecía la muerte misma vestida de gala. El miedo que sintió fue tan físico, tan violento, que sus piernas simplemente dejaron de responderle. Ricardo dijo que lo último que recordaba antes de desmayarse era un olor a tierra mojada de panteón y a flores podridas. Desde ese día Ricardo cambió para siempre. Ya no hubo más fiestas nocturnas, ya no hubo más caminatas bajo la luna. Desarrolló un miedo profundo a la oscuridad, a estar solo cuando el sol se ocultaba. Mi tía Luisa dice que a veces, incluso años después, cuando el viento sopla de cierta forma fuera de su ventana, él todavía se sigue poniendo pálido y de inmediato busca refugio en la luz. A veces el escepticismo es una protección, pero otras veces es una invitación para que aquello que acecha en las sombras nos demuestre que nuestra lógica no sirve de nada en su mundo. Si esta noche tienen que salir, o si escuchan un lamento que parece venir de lejos, no se confíen. No intenten ser los valientes de la historia. A veces, correr es la única forma de conservar no solo la vida, sino también la cordura. Muchas gracias por acompañarme una semana más. Si ustedes tienen una historia similar, no duden en compartirla al correo o a las redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden que aquí siempre habrá alguien dispuesto a creer en ustedes. Yo soy Belmont y esto fue Relatos Sempiternos. Nos vemos en una próxima narración.